Buenas noches, mi nombre es Juan, y les voy a contar mi relato más paranormal que me ha ocurrido. Siempre pensé que trabajar de vigilante en un supermercado no tendría nada de raro, solo estar atento a que nadie se robara algo, revisar las cámaras, dar vueltas por los pasillos y matar el tiempo hasta que amaneciera. Pero esa rutina cambió una noche que todavía no me atrevo a contar mucho, porque cada vez que la recuerdo siento que fue demasiado real como para inventarla, y demasiado extraña como para explicarla. Trabajo en un supermercado mediano, no es de cadena internacional, pero sí bastante grande, con estacionamiento subterráneo y 2 plantas de ventas. Mi turno es el nocturno. Entro a las 10 de la noche y salgo a las 6 de la mañana. A esas horas el lugar se siente muerto. Solo se escuchan los refrigeradores, el aire acondicionado y a veces algún golpecito por las cañerías. Estoy acostumbrado a la soledad, pero esa noche noté algo que rompió con todo lo normal. Me encontraba en la caseta de seguridad, frente a las pantallas que muestran las cámaras. Como siempre, las tenía en mosaico, más de 20 ángulos distintos. Pasillos, entradas, bodegas, estacionamiento. Normalmente, el movimiento que aparece es de ratas, algún insecto que pasa frente a un sensor, o, en el mejor de los casos, un borracho que intenta entrar a escondidas. Pero a las 2 de la mañana, en una de las cámaras del segundo piso, vi algo que no tenía sentido, un pasillo que no reconocía. Lo miré bien, pensando que quizá era un ángulo raro o un reflejo. El pasillo estaba perfectamente iluminado, con anaqueles a ambos lados, llenos de productos que no alcanzaba a distinguir. No era borroso ni distorsionado. Era tan claro como cualquiera de las demás cámaras. Lo más raro es que al fondo había alguien parado, inmóvil, mirando directamente hacia la cámara. Me quité los lentes y los limpié, porque pensé que estaba viendo mal. Volví a mirar la pantalla, y ahí seguía, el pasillo que jamás había visto, con esa persona quieta. Sentí un escalofrío, porque conozco cada rincón del supermercado. No hay forma de que exista un pasillo ahí. Simplemente no coincide con el diseño del edificio. Decidí retroceder la grabación unos minutos para asegurarme. La cámara mostraba el pasillo vacío, y de pronto, como si alguien hubiera encendido un switch, la figura apareció de golpe, ya plantada frente al lente. Sin caminar, sin entrar por los costados, solo apareció. Me quedé un rato mirándolo, esperando a que hiciera algún movimiento. Nada. No se agachaba, no parpadeaba, no cambiaba de postura. Parecía una foto fija. Lo peor es que cuando me acerqué a la pantalla, tuve la sensación de que esa cosa, fuera lo que fuera, sabía que yo lo estaba observando. Tomé mi radio para avisar a otro compañero, pero esa noche estaba solo, no había relevo. Dudé en salir a revisar el segundo piso por mi cuenta. Parte de mí quería comprobar que todo era un error de señal, que no había ningún pasillo nuevo ni persona parada, pero otra parte me decía que no debía moverme de ahí. Al final, la curiosidad pudo más. Tomé la linterna y salí de la caseta. Subí las escaleras y recorrí los pasillos uno a uno. Todo estaba en orden. Los de lácteos, limpieza, abarrotes, ni rastro del pasillo que había visto. Cuando llegué al punto que en teoría correspondía con la cámara, lo único que había era una pared lisa, sin puertas ni nada. Me quedé unos minutos parado, comparando en mi mente lo que había visto en la pantalla y lo que tenía frente a mí. No cuadraba por ningún lado. Regresé a la caseta con el corazón acelerado. Volví a mirar la pantalla y, para mi sorpresa, el pasillo seguía ahí, y la figura también, inmóvil, como si me hubiera estado esperando a que volviera. Esta vez noté algo más. Parecía estar un poco más cerca de la cámara que antes, como si hubiera avanzado un par de pasos mientras yo estuve fuera. Tragué saliva y bajé el volumen de la radio, aunque no estuviera sonando. No sé por qué lo hice. Quizá porque tenía la sensación de que cualquier ruido podría llamar su atención. Seguí mirando la pantalla, hipnotizado, hasta que escuché un sonido que me heló la sangre, un golpe metálico, proveniente del segundo piso. Me levanté de golpe, dudando si subir otra vez o quedarme en la caseta. Y en ese momento, la figura en la pantalla levantó la cabeza, muy despacio, como si también hubiera escuchado el mismo golpe. La vi levantar la cabeza en la pantalla,
despacio, como si hubiera escuchado el mismo golpe que yo, y juro que sentí que me faltaba el aire. No podía ser coincidencia, era como si esa cosa dentro del pasillo reaccionara al mismo tiempo que yo lo hacía. Me quedé paralizado frente a los monitores, con la linterna en la mano temblándome. El golpe metálico volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si hubieran tirado una lata o golpeado un estante. Lo escuché allá arriba, en el segundo piso, justo donde se supone que no había nada. El instinto me decía que no debía subir otra vez, pero si algo pasaba y al día siguiente quedaba evidencia en las cámaras, yo sería el responsable de no revisar. Respiré hondo, y me obligué a salir de la caseta. Las escaleras crujían bajo mis botas, aunque nunca antes lo habían hecho. Cada paso se me hizo eterno. Llegué al pasillo de abarrotes, y apagué la linterna por un momento. No había nada raro, solo la típica hilera de productos acomodados. Seguí avanzando, despacio, hasta llegar al muro que supuestamente correspondía al pasillo de la cámara. Me quedé frente a esa pared blanca, sintiendo el silencio denso, cuando de repente escuché algo detrás de mí, un arrastre, como si alguien pasara la mano por las latas alineadas en el estante. Giré la linterna de golpe, y el rayo iluminó las latas perfectamente ordenadas, ni una fuera de lugar. Pero el sonido había sido claro, demasiado real para que fuera imaginación. Me acerqué, pasé la mano yo mismo sobre los productos, tratando de convencerme de que quizá era el aire acondicionado. Nada, di un paso atrás, y en ese instante, el foco del techo parpadeó. Solo un parpadeo, pero suficiente para que el estómago se me revolviera, porque en ese microsegundo de oscuridad, me pareció ver, reflejado en el pasillo, una sombra larga que no coincidía con la mía. Corrí de regreso a la caseta, cerré la puerta con seguro, y volví a mirar las pantallas. Lo que vi me dejó helado. El pasillo inexistente seguía en la misma cámara, pero ahora la figura estaba a la mitad, más cerca aún de la cámara. No se movía de manera normal. Parecía que cada vez que dejaba de mirar la pantalla, avanzaba un poco más. Me acerqué tanto al monitor que podía distinguir más detalles. No era un cliente ni alguien del personal. Era algo extraño. Tenía la forma de una persona. Sí, pero la cara era imposible de describir. No estaba pixelada. No era un error de la cámara. Era como si el rostro estuviera en blanco, sin facciones, como un borrón. De repente, todas las demás cámaras parpadearon, una tras otra. Se fueron a negro por un segundo, y luego volvieron, excepto la del estacionamiento subterráneo. Esa quedó encendida, y mostraba algo que me paralizó. La misma figura, de pie junto a los carros, inmóvil, mirando hacia arriba. Eso no tenía sentido. ¿Cómo podía estar en el pasillo y al mismo tiempo en el estacionamiento? Cambié de vista a la cámara del pasillo inexistente, y todavía estaba ahí, dos lugares a la vez. El golpe metálico resonó de nuevo, esta vez justo afuera de la caseta. Pegué la espalda a la pared, apretando la linterna como si eso pudiera protegerme. Miré hacia la puerta y vi que la manija se movía lentamente, como si alguien intentara entrar. ¿Quién anda ahí?, alcancé a gritar con una voz que no parecía mía. No hubo respuesta, solo el rechinido suave del metal al girar. Me quedé quieto, sin atreverme a abrir. Después de unos segundos, la manija dejó de moverse. El silencio volvió, pero no era alivio lo que sentía, sino la certeza de que aquello no había terminado. Volví a los monitores, y lo último que recuerdo antes de perder la calma fue ver que, en la cámara de la caseta, la que apunta directo a donde yo estaba, aparecía el mismo pasillo imposible, con la figura al fondo, y lo peor, estaba más cerca que nunca, como si estuviera cruzando de la pantalla al cuarto. Apagué todo y salí corriendo. Dejé la linterna, dejé el radio, dejé todo. Solo quería llegar a la calle, respirar aire real. No sé cómo llegué hasta afuera, pero cuando lo logré, el supermercado estaba en completo silencio, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente intenté revisar las grabaciones, pero la cinta de esa noche estaba en blanco, como si nunca hubiera existido. Nadie me creyó cuando lo conté, y hasta ahora sigo trabajando ahí, solo que cada madrugada, a las 2 en punto, me descubro mirando de reojo las pantallas,
esperando que vuelva a aparecer ese pasillo imposible y esa figura inmóvil que nunca se va de mi cabeza. Continuamos con la segunda historia. Hola, me llamo Luis, y les contaré una experiencia aterradora que me pasó hace unos meses. Estaba en un mal momento económico, y por necesidad terminé aceptando un trabajo que casi nadie quería. Un amigo me recomendó con una empresa de seguridad que andaba buscando gente para cubrir turnos nocturnos. No sonaba tan mal, sueldo decente, pocas horas de trabajo, y según el supervisor, lo único es que vas a estar en un área vieja de un hospital, pero ya está cerrado, así que prácticamente solo vas a cuidar que nadie entre a robar fierro viejo. Acepté sin pensarlo mucho, pero cuando me dieron la dirección entendí por qué nadie duraba ahí. Era un hospital enorme, con varias torres todavía en uso, pero a mí me tocaba una parte clausurada desde hacía más de 10 años. Entré con mi uniforme, linterna y radio, y el guardia del turno de la tarde me entregó el lugar rápido, como si quisiera largarse de inmediato. Apenas me saludó, y lo único que me dijo fue: no te metas a la zona de pediatría, ni de broma. No quise preguntar. Supuse que era por el mal estado del edificio, o porque guardaban algo ahí. Las primeras horas pasaron tranquilas. Caminaba por los pasillos oscuros, revisando que las cadenas en las puertas siguieran puestas. Todo olía a polvo, humedad y desinfectante viejo. Las paredes tenían manchas amarillentas, y en algunos pasillos, los tubos del techo goteaban agua helada. Me instalé en un pequeño cuarto de vigilancia improvisado con una silla y una mesa. Había un par de monitores conectados a cámaras viejas que apenas servían, pero lo suficiente para ver que nadie entrara. Saqué mi termo de café y me resigné a pasar la noche. Cerca de la medianoche fue cuando escuché el primer ruido raro. Era como si movieran algo pesado. Un chirrido metálico que resonó en todo el pasillo. Me puse de pie pensando que alguien había entrado, pero al salir con mi linterna, me di cuenta de que provenía de un pasillo bloqueado por cintas amarillas. La cinta estaba intacta, pero el ruido se repitió. Era claramente el rechinido de ruedas. Avancé unos pasos y lo reconocí enseguida. Era el sonido de una camilla. Es imposible no saberlo si alguna vez has estado en un hospital. Me quedé quieto, tratando de escuchar, y el chirrido se alejó poco a poco, como si empujaran la camilla hasta el fondo. El corazón me golpeaba fuerte, pero traté de tranquilizarme, pensando que tal vez era eco de algún piso todavía en uso. Me regresé al cuarto de vigilancia, aunque ya no pude sentarme tranquilo. Pasó media hora, y esta vez no fue un chirrido, sino el sonido de pasos firmes, de alguien con zapatos, caminando por el pasillo clausurado. Prendí la linterna otra vez, y me asomé, pero solo vi polvo flotando en el aire y paredes descascaradas. Decidí hacer una ronda más amplia. Convencido de que tenía que encontrar la explicación, caminé hasta el área de quirófanos viejos, donde los vidrios estaban rotos y las puertas tenían manchas oscuras que no quise mirar demasiado de cerca. En uno de esos pasillos vi algo que me heló la sangre. Una sombra cruzó de una pared a otra. Rápido, como si alguien hubiera corrido. Le apunté con la linterna, pero no había nadie. Me quedé paralizado varios segundos, hasta que el radio en mi cinturón crujió con estática. No era normal, porque nadie más estaba en ese sector. Pero escuché claramente una voz débil, casi un susurro. Sala de pediatría. Solté el radio de golpe. Recordé lo que me había dicho el guardia del turno anterior, y juré que no iba a acercarme ahí. Regresé lo más rápido que pude al cuarto de vigilancia, pero la incomodidad ya era insoportable. Los ruidos no paraban. Camillas que se movían solas, golpes secos en las paredes, murmullos lejanos. En una de las cámaras, que apenas mostraba imágenes borrosas en blanco y negro, alcancé a ver una silueta de pie en medio del pasillo principal. Estaba inmóvil, como si me estuviera esperando. Apagué los monitores y cerré los ojos, intentando convencerme de que todo era producto del sueño y el cansancio. Pero entonces, afuera de la puerta del cuarto, escuché el rechinido de la camilla, deteniéndose justo frente a mí. Me quedé inmóvil, con la linterna en la mano, apuntando directo a la puerta. El chirrido metálico cesó, pero en ese silencio absoluto escuché claramente el golpeteo suave.
como si alguien hubiera dejado caer algo de metal al piso. Tragué saliva y abrí la puerta de golpe, esperando encontrarme con un intruso. El pasillo estaba vacío, solo el aire húmedo y el polvo suspendido. Avancé unos pasos, con el corazón latiéndome en los oídos, y fue entonces cuando la luz de mi linterna iluminó unas marcas en el suelo. Eran huellas de ruedas, líneas dobles que se perdían hacia el fondo del pasillo clausurado. Lo extraño era que las marcas estaban frescas. Sobre el polvo acumulado, seguí las huellas, aunque cada paso me decía que era mala idea. El pasillo se volvía más angosto, y las paredes estaban llenas de grafitis viejos, algunos con frases que parecían escritas por pacientes. No me dejen aquí. Escucho los gritos. Me duele. Al final del pasillo, justo donde empezaba el área de pediatría, vi la camilla, oxidada, con el colchón roto y correas colgando. La linterna temblaba en mi mano mientras me acercaba, y fue entonces que noté que sobre el colchón había una sábana blanca. Estaba arrugada, como si alguien hubiera estado acostado ahí hasta hace poco. De pronto, la radio volvió a sonar, pero esta vez la voz era más clara. No los despiertes. El eco de esas palabras me heló la espalda. Giré instintivamente hacia la puerta de pediatría, y me di cuenta de que estaba entreabierta. Yo juraría que horas antes había visto cadenas asegurándola. Me acerqué despacio, empujé la puerta con un dedo, y al instante me golpeó un olor insoportable. Una mezcla de humedad, medicamento viejo y algo más, como carne podrida. El haz de la linterna recorrió el interior, y casi la solté del susto. En medio de la sala había varias camillas, perfectamente alineadas, y sobre cada una, figuras pequeñas tapadas con sábanas. El aire estaba tan pesado que me costaba respirar. No quise acercarme, pero algo me obligaba a hacerlo. Caminé despacio hasta la primera camilla, y con la mano temblando, levanté un poco la sábana. No había nada, solo colchón roto y manchas oscuras. Suspiré aliviado, pero cuando retrocedí escuché un murmullo suave, como voces de niños hablando todos al mismo tiempo. La linterna empezó a parpadear. El murmullo se convirtió en risas, primero lejanas, y después muy cerca, alrededor de mí. Sentí un tirón en la pierna, como si una mano pequeña me hubiera sujetado el pantalón. Grité y salí corriendo del lugar, dejando que la linterna golpeara contra las paredes. Al llegar al pasillo principal, las huellas de ruedas habían desaparecido. Corrí hasta el cuarto de vigilancia, recogí mis cosas y llamé al supervisor por el radio, inventando que había escuchado intrusos y que no me sentía bien. Solo me contestó: si llegaste a pediatría, mejor pide tu baja. Al día siguiente renuncié. No quise volver ni por el último pago. Nunca dije lo que vi. Solo conté que no soportaba el olor y los ruidos. Pero desde esa noche, cada vez que cierro los ojos escucho las ruedas de una camilla acercándose. Y lo peor es que, algunas madrugadas, cuando todo está en silencio en mi casa, creo escuchar esas mismas risas infantiles debajo de mi cama. Vamos con la tercera historia. Yo sé que muchos creen que trabajar de madrugada es tranquilo, que la ciudad duerme y no pasa nada, pero no es así. Yo llevo años levantándome a las 3 de la mañana para abrir la panadería de mi familia, y te aseguro que en esas horas, uno ve cosas que no debería. Al principio, lo mío era rutina: llegar medio dormido, prender las luces, encender los hornos y ponerme con la masa. Afuera todo en silencio, apenas pasaban un par de taxis o algún camión, y me gustaba esa calma. Era como sentir que el mundo era solo mío mientras amasaba el pan. Pero hubo un detalle que me empezó a incomodar. Una madrugada, cuando salí a sacar las primeras charolas de pan al mostrador, vi a una persona parada afuera, justo en la acera de enfrente. Era un hombre, vestido normal, nada raro. Lo que me llamó la atención fue que estaba quieto, mirándome directamente a través del vidrio. No dijo nada, no se acercó, solo se quedó ahí, inmóvil. Pensé que era algún cliente madrugador, pero nunca entró. Pasaron 15, 20 minutos, y seguía ahí, como si esperara algo. Yo seguí trabajando, traté de ignorarlo, hasta que en un descuido me olvidé de él. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. Al otro día lo mismo, 3 de la mañana,
yo en la panadería, y ahí estaba otra vez, parado en el mismo sitio, mirándome fijo. No hablaba, no se movía, ni siquiera parecía parpadear. Esa vez me dio un poco de escalofrío, porque ya no podía decir que era coincidencia. Esto se repitió 1, 2, 3 noches seguidas. Siempre a la misma hora, en el mismo lugar, y con esa misma mirada que me atravesaba el vidrio. Nunca se acercó a comprar, nunca saludó, solo se quedaba ahí. Yo ya no sabía si estaba loco, o si de verdad había alguien vigilándome. Le conté a mi hermano, que a veces me ayudaba en la panadería, pero él se rió, y dijo que seguro era un borracho de la zona. La diferencia es que yo lo veía todos los días, con ropa limpia, como si hubiera salido recién de su casa. Eso no parecía un vagabundo. Una madrugada me armé de valor, y salí con una charola de pan caliente. Pensé, si está ahí, es porque tiene hambre. Voy a ofrecerle algo. Crucé la calle y me acerqué, pero justo cuando iba a hablarle, el tipo dio media vuelta, y caminó despacio hacia la esquina. Lo seguí con la mirada, y en cuanto dobló, desapareció. Literal, no había calle lateral, ni puertas abiertas, nada. Cuando llegué a la esquina, no había rastro de él. Te juro que esa noche me costó seguir trabajando. Cada ruido del horno me hacía brincar, cada sombra en el vidrio me ponía nervioso, y lo peor fue que al día siguiente volvió a aparecer, parado en el mismo lugar, como si nada hubiera pasado. Yo ya no sabía qué hacer. No quería dejar de trabajar porque la panadería era lo que me daba de comer, pero tampoco podía soportar esa sensación de tener siempre a alguien observándome. Me empecé a obsesionar con la idea de que no era una persona cualquiera, de que había algo raro en él, algo que no podía explicar, y así pasaron las semanas, cada vez más pesado, hasta que llegó una madrugada en la que todo se salió de control. Esa madrugada empezó normal, pero yo ya estaba nervioso desde antes de abrir. Me repetía a mí mismo que seguro el hombre volvería a estar ahí. Y no me equivoqué. Apenas encendí las luces de la panadería, volteé hacia la calle, y ahí estaba, en el mismo sitio, quieto, como si nunca se hubiera ido. Ese día me cansé. Me dije que no podía seguir así, que no era normal. Agarré mi celular y lo grabé a través del vidrio, pero en la pantalla no se veía nada. Solo aparecía la acera vacía. Me sudaron las manos cuando lo confirmé. Yo lo estaba viendo con mis ojos, pero el teléfono no lo captaba. Me temblaron las piernas, pero decidí salir de nuevo. Crucé la puerta con el celular en la mano, apuntando directo hacia él, y otra vez, como si me sintiera, el tipo dio la vuelta y caminó hacia la esquina. Corrí detrás de él. Esta vez, no me iba a escapar. Cuando dobló la esquina, lo seguí sin pensarlo, pero lo que vi me heló la sangre. No había nadie, pero en el piso quedaban huellas marcadas, como si alguien descalzo hubiera caminado en la tierra húmeda, y las huellas no seguían un camino recto. Giraban, se cruzaban, y terminaban de nuevo frente a la panadería, en el mismo punto donde siempre lo veía parado. Me paralicé. Sentí que todo el aire se me fue del pecho. Cuando regresé a la puerta, las huellas ya no estaban. Esa noche no pude seguir trabajando. Cerré todo, apagué los hornos y me quedé sentado hasta que amaneció, con la sensación de que alguien me observaba desde la acera. Después de eso, el hombre seguía apareciendo. Ya no todas las noches, pero sí varias veces a la semana. Nunca me habló, nunca se movió. Solo miraba fijo hacia el interior, como si esperara que yo hiciera algo. Con el tiempo empecé a notar otra cosa más inquietante. Cuando no lo veía afuera, lo sentía adentro, en los reflejos del vidrio, detrás de mí, en el silencio de la panadería, en las madrugadas en que amasaba y sentía claramente que alguien respiraba cerca. No sabes lo que es estar solo a las 4 de la mañana, con el sonido del horno y el olor del pan recién hecho, y de pronto tener la certeza de que alguien está parado detrás de ti aunque no lo veas. Yo ya no volteaba, porque sabía lo que iba a encontrar. Me aguanté varios meses, hasta que una madrugada, después de verlo parado más cerca de lo normal, ya no en la acera, sino justo frente al vidrio, a pocos centímetros del cristal, decidí que era suficiente. Dejé la charola a medio hacer,
Apagué todo y me fui corriendo a mi casa. Al día siguiente le dije a mi familia que no podía más. Desde entonces, no volví a abrir la panadería de madrugada. Ahora trabajamos en horario normal, con la puerta abierta al público desde las 8 de la mañana. Nadie entendió bien por qué lo hice, y yo no pienso explicarlo. Lo único que sé es que a veces, cuando paso por la panadería de noche y miro de reojo el reflejo en los vidrios, me parece ver una silueta parada en el mismo lugar de siempre, quieta, observando, como si siguiera esperando a que vuelva a abrirle la puerta. Y aunque muchos me dicen que fue mi imaginación, yo prefiero no discutir, porque esa mirada, esa sensación de estar siendo observado cada madrugada, no se inventa tan fácil. Historia 4. He pasado la mitad de mi vida trabajando de noche. Soy conserje en un edificio de oficinas en el centro de la Ciudad de México. La gente cree que es un trabajo fácil, pero no lo es. En la noche, las cosas cambian. Los ruidos de los autos se vuelven más lejanos, y las voces de la gente se desvanecen. Lo único que escuchas son tus propios pasos, el zumbido de los aires acondicionados, y a veces, ruidos que no tienen explicación. Te sientes solo, y a veces, el miedo te invade. Pero he estado en este trabajo por más de 20 años, así que me he acostumbrado a los ruidos y a la soledad. Me he familiarizado con los fantasmas del edificio. Hay una mujer que se aparece en el 10º piso. Se dice que era una trabajadora que se suicidó. Me he acostumbrado a verla. No me molesta. Me gusta pensar que ella me cuida. Me da un poco de paz. Hace unos meses, un nuevo edificio abrió sus puertas justo enfrente del mío. Era un rascacielos enorme, con las ventanas de un cristal oscuro que brillaba en la oscuridad. Me sentía intrigado. Tenía una vista completa del edificio desde la ventana de mi oficina. Me gustaba ver cómo las luces se encendían y se apagaban, y cómo la gente entraba y salía. Una noche, mientras estaba haciendo mi ronda, vi una figura en una de las ventanas del edificio de enfrente. Era una mujer, que parecía estar mirando fijamente mi edificio. La reconocí. Era una mujer que solía trabajar en mi edificio, en el piso 20. Era una mujer muy amable. Siempre me saludaba con una sonrisa. Su nombre era Ana, pero Ana había muerto hace un año. Murió en un accidente de auto. La noticia de su muerte nos había afectado a todos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me pregunté qué estaba haciendo Ana en el edificio de enfrente. Me pregunté si se había convertido en un fantasma, como la mujer del 10º piso. Pero, a diferencia de la otra, Ana me miraba con una expresión de miedo y de dolor. Sus ojos eran tan grandes que parecían querer salirse de sus cuencas. Sus manos estaban presionadas contra la ventana, y su boca estaba abierta como si estuviera gritando. Grité su nombre, pero ella no me escuchó. Ella seguía gritando, y yo sentí que mi corazón se iba a salir del pecho. De repente, la figura de Ana se desvaneció, y el edificio de enfrente se quedó completamente oscuro. Sentí que el miedo me iba a devorar. Me pregunté qué le había pasado a Ana. Me pregunté qué había visto. Me pregunté si se había convertido en un fantasma, pero uno que estaba sufriendo. Decidí que lo mejor era regresar a mi oficina. Me sentía inquieto. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Me pregunté si debía llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que vi un fantasma en el edificio de enfrente? Me tomarían por loco. Me quedé en mi oficina, con la luz apagada, mirando fijamente la ventana, esperando ver a Ana de nuevo. La noche transcurrió lentamente. El reloj del edificio marcaba las 3 de la mañana, y el silencio de la noche era más profundo que nunca. Sentí que el miedo me invadía de nuevo, y que no había forma de escapar de él. Sentí que Ana me estaba mirando desde la oscuridad. Sentí que la criatura del edificio de enfrente me estaba mirando. Me sentía atrapado en mi propio edificio. Me sentí como si la ciudad entera me estuviera mirando. A las 5 de la mañana, la alarma de mi teléfono me avisó que mi turno había terminado. Salí del edificio, con una sensación de alivio, pero no pude evitar mirar al edificio de enfrente. Todavía estaba completamente oscuro. Han pasado meses desde aquella noche, y el miedo no me ha dejado. Cada noche, cuando voy a trabajar, me siento aterrorizado. No puedo dejar de mirar el edificio de enfrente.
y cada vez que lo hago, siento que la criatura me está mirando. Me he vuelto un hombre cansado y con los ojos vacíos. Mi esposa me mira con preocupación, y mis hijos me preguntan qué me pasa. No puedo decirles lo que vi. No puedo decirles lo que me pasó. No tengo idea de lo que pasó con el auto, ni con la criatura, pero las secuelas se quedaron conmigo. Una noche, mientras estaba haciendo mi ronda, vi algo que me heló la sangre. El edificio de enfrente no estaba completamente oscuro. Había una luz en una de las ventanas del 10º piso. La luz se movía de un lado a otro. Me pregunté qué era, y en ese momento, la luz se detuvo, y vi a una figura en la ventana. Era la figura de Ana. No se veía asustada, sino que se veía triste. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Sentí que el miedo me iba a devorar. Me pregunté qué le había pasado a Ana. Me pregunté qué había visto. Me pregunté si se había convertido en un fantasma, pero uno que estaba sufriendo. Decidí que lo mejor era regresar a mi oficina. Me sentía inquieto. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Me pregunté si debía llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que vi un fantasma en el edificio de enfrente? Me tomarían por loco. Me quedé en mi oficina, con la luz apagada, mirando fijamente la ventana, esperando ver a Ana de nuevo. La noche transcurrió lentamente. El reloj del edificio marcaba las 3 de la mañana, y el silencio de la noche era más profundo que nunca. Sentí que el miedo me invadía de nuevo, y que no había forma de escapar de él. Sentí que Ana me estaba mirando desde la oscuridad. Sentí que la criatura del edificio de enfrente me estaba mirando. Me sentía atrapado en mi propio edificio. Me sentí como si la ciudad entera me estuviera mirando. A las 5 de la mañana, la alarma de mi teléfono me avisó que mi turno había terminado. Salí del edificio, con una sensación de alivio, pero no pude evitar mirar al edificio de enfrente. Todavía estaba completamente oscuro. Han pasado meses desde aquella noche, y el miedo no me ha dejado. Cada noche, cuando voy a trabajar, me siento aterrorizado. No puedo dejar de mirar el edificio de enfrente. Y cada vez que lo hago, siento que la criatura me está mirando. Me he vuelto un hombre cansado y con los ojos vacíos. Mi esposa me mira con preocupación, y mis hijos me preguntan qué me pasa. No puedo decirles lo que vi. No puedo decirles lo que me pasó. No tengo idea de lo que pasó con el auto, ni con la criatura, pero las secuelas se quedaron conmigo. Una noche, mientras estaba haciendo mi ronda, vi algo que me heló la sangre. El edificio de enfrente no estaba completamente oscuro. Había una luz en una de las ventanas del 10º piso. La luz se movía de un lado a otro. Me pregunté qué era, y en ese momento, la luz se detuvo, y vi a una figura en la ventana. Era la figura de Ana. No se veía asustada, sino que se veía triste. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.